Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Vamos a leerlo otra vez. Le voy a pedir, ojalá usted lo lea conmigo en voz alta. Nehemías 4:14. Léalo, ojalá usted en voz alta, tratando de entender la escritura. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Cierre sus ojos. Padre que estás en gloria, acá tenemos la Biblia abierta en nuestras manos. Yo te ruego, Señor, abre el reino de los cielos para que cada uno de nosotros pueda entender, para que podamos ser bendecidos, instruidos por ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, por favor, hermano amado. Encontré un artículo que quiero leerlo. No quiero hacerlo pasar por mí como si yo lo hubiera escrito o dicho, pero me causó cierta impresión. Es de una página de internet y quiero que tal vez usted, mi hermano, lo escuche y lo analice. Yo pude haberlo tal vez como metido acá, pero no quiero que sea como cuestión mía, sino que usted lo escuche, algo que escribió alguien. Leen un texto que está en Jeremías 9:17, lo escriben ahí. Yo quiero que usted lo escuche, por favor. El texto dice: considerad, llamad a las plañideras que vengan. Las plañideras eran mujeres en la antigüedad que su oficio era ir a los entierros a llorar, a gritar, a lamentarse. Se llamaban plañideras. Y dice: considerad, llamad a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros, para que derramen lágrimas nuestros ojos y fluya agua de nuestros párpados, porque voz de lamentación se oye desde Sión. ¿Cómo hemos sido arrasados? En gran manera estamos avergonzados. Y la nota dice esto, escúchelo por favor. Cuando leemos artículos sobre los registros que llevan las mujeres en las universidades sobre sus actividades sexuales, o cuando veo los hombres cristianos que conozco batallar para evitar mirar el desfile de mujeres con poca ropa delante de ellos en algún centro comercial o en un restaurante, o cuando tengo que voltear en los estantes del supermercado algunas revistas para mujeres, porque mis sobrinas ya pueden leer sus encabezados con contenidos de pornografía suave, me encuentro más que nunca horrorizada. Esto lo está escribiendo una mujer. Me siento profundamente apesadumbrada. ¿Acaso es esto lo que el feminismo ha hecho para mejorar el estatus de la mujer? Ciertamente constituyó un intercambio muy pobre. Es una cita de una activista, Caroline McCall. Dice: quizá la transformación cultural más perturbadora que se desprendió desde el movimiento feminista de los años 60 y 70 fue la revolución sexual. El intercambio de roles en los géneros ya no estuvo limitada a los asuntos concernientes al lugar de trabajo, o a las responsabilidades compartidas en los hogares, o a la equidad o igualdad política y social. La agenda feminista encontró su camino hacia la alcoba. Incluso algunas feministas están ahora espantadas de ver hasta dónde ha llegado su revolución. Una de sus autoras escribió lo siguiente: el lado negativo de esto es que hemos levantado una generación de mujeres y hombres jóvenes que no entienden la ética sexual, como por ejemplo: no te acuestes con un hombre casado o con una mujer casada. Ellos no ven en el sexo algo tan sagrado. Es más, ya ni siquiera le ven la importancia. Eso se ha perdido. El libro de Jeremías se escribió como mensaje de amonestación y juicio para el pueblo de Dios. Un pueblo que había adoptado las prácticas depravadas de la cultura pagana que los rodeaba y se habían involucrado en una flagrante adoración de ídolos, muchas veces adoración sexual. Los pueblos de Judá hacía tiempo que habían perdido su identidad como el pueblo del pacto de Dios.
en la medida que su moralidad comenzó a ser formada por las filosofías apartadas de Dios y las opiniones sensuales de Asiria y de Babilonia. En el capítulo 9 de Jeremías, Dios llama al pueblo a lamentarse y a gemir por la condición espiritual y moral de la nación. Pregunta: ¿alguna vez te has considerado lo que le diría Dios a Colombia hoy en día? ¿Te has preguntado cómo ve Él nuestra condición moral, nuestra actitud casual hacia el sexo prematrimonial y fuera del matrimonio? Es decir, la fornicación y el adulterio. ¿Cómo ve Él nuestra avaricia, nuestra lujuria por tener más, nuestros abortos, nuestra adoración a la moda, nuestro apetito insaciable por el placer sensual? ¿Qué le diría a su iglesia? ¿Somos una novia sin mancha o acaso hemos ido a la cama con la cultura inmoral? Jeremías llamó a las mujeres de sus días a lamentarse y a sufrir sobre las cosas que eran dolorosas para el corazón de Dios. ¿Dónde están las mujeres gimientes, las plañideras de nuestros días? Seamos, dice la nota, mujeres que verdadera y profundamente se preocupan por lo que carga el corazón de Dios. ¿Te has acostumbrado o te has vuelto indiferente al estado de nuestra cultura? Ora para que la iglesia sea quebrantada debido a la necesidad espiritual que nos rodea. Es una nota que me pareció interesante, mi hermano, y quise traerles a ustedes porque estoy preocupado por la cuestión cultural. Estoy preocupado, mi hermano, por el desempeño familiar que estamos viviendo nosotros. Estoy preocupado, mi hermano, porque como iglesia del Señor estamos en una pelea fuerte, tristemente fuerte, respecto de lo que es la cultura en la iglesia, respecto de lo que son los cambios culturales a los que nos debemos o no adaptar. El viernes estuvimos hablando sobre lo que significa el velo, la cubierta en la mujer. Y fíjese, mi hermano, que la mayoría de las iglesias cristianas no usan el velo. Y aunque aparece ahí en 1 Corintios 11 la enseñanza, la respuesta de la mayoría de los pastores es decir que el velo era una costumbre en Corinto, ¿verdad? Que era una cuestión cultural de ellos. Y aunque yo he buscado, no he encontrado ninguna evidencia histórica. No sé si sea así, pero yo no la he encontrado. He buscado, pero no la he hallado. Pero algunos dicen que era cultura de ellos. Y que el evangelio, escúchemelo bien, y esa es la tendencia que hay ahora, que el evangelio debe entenderse según la moda, según la cultura. Que hoy día no está la cultura del velo y que por eso la mujer no se debe poner el velo. Que hoy día la moda, la cultura es que las mujeres salgan casi desnudas a la calle y que por eso la iglesia no se debe meter en esto. Que hoy día la costumbre es que los jóvenes tengan novia o novio, porque ya ahora es normal que tengan novia o novio, sean hombres o mujeres, y que entonces la iglesia no se debe meter en esto. Que hoy día la cultura es que hagamos básicamente lo que queremos hacer y que la iglesia no se debe meter en cuestiones culturales. Yo le quiero decir, hermano amado, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Deje y lee la Biblia en la casa, mamita, póngame atención acá. Nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos ido camuflando y a veces ya ni siquiera entendemos cuál es el mandamiento de Dios y cuál es la parte cultural. Hoy día nos debatimos en una lucha terrible por entender qué es mejor, si ir a paseo con la familia o ir a la iglesia. Hoy día, mi hermano, tenemos nosotros batallas por saber qué agrada más a Dios. Si de pronto comprarle a nuestros hijos, no sé, un Xbox 360, o si de repente cumplir una promesa que hicimos a Dios. Y estamos en verdadera batalla, en verdadero combate. Hay gente que se pregunta, mi hermano, y tal vez usted lo tenga en su corazón, si en su caso específico Dios sí está de acuerdo con su divorcio, o si en el caso de su hija Dios sí permitiría el aborto, porque es que tal vez el pastor no entiende la situación que ella vive o que él vive. Y estamos batiéndonos, hermano amado, en medio de una costumbre y en medio de lo que Dios
ha determinado y ha mandado. Y es terrible, mi hermano, llegar a la iglesia hoy día y mirar que también la iglesia, como en la época de Israel, se ha ido contaminando con las costumbres. Se ha ido, mi hermano, pervirtiendo con los avances. Usted leyó o escuchó la notica que le leo, como en los años 60 se hablaba del cambio del cambio de roles de género, ¿verdad? Se hablaba en los 70, no se hablaba de la identidad de género, se hablaba del rol de género. Sí, mira el avance, pero que no es hacia adelante, sino hacia atrás. Hace unos años el hombre tenía un papel y la mujer tenía un papel, y para los años 70 surgió el movimiento feminista. Es un movimiento de mujeres, por eso se llama feminista. Y la idea del movimiento era que los roles del hombre y de la mujer establecidos por la Biblia no estaban bien. Y digo yo establecidos por la Biblia porque es que no se los inventó el pastor del movimiento misionero mundial ni de Jesucristo, luz y libertad, sino que la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 de los versos 14 en adelante está hablando Dios del resultado del pecado y de las condiciones de esta tierra, y le dice a la mujer: multiplicaré, en versículo 16, en gran manera los dolores de tus preñeces. Y la parte final dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero las mujeres dijeron: qué Dios tan loco y tan retrógrado tiene esta tierra y estos evangélicos. ¿Cómo se le ocurre que la voluntad de la mujer va a estar dominada o va a estar sujeta, es una mejor palabra, al hombre? Esto es retrógrado. Dios no sabe de esto. De pronto ese Dios ni siquiera existe. Mire cómo es de necio. ¿Cómo a Dios se le ocurre si somos iguales? Aunque la naturaleza demuestra que no somos iguales. Aunque pasen los años, pero se muestra por la naturaleza misma que el hombre es diferente a la mujer. Pero la Biblia había dicho, y lo dice, mi hermano, sin embargo, la mujer dijo: qué Dios tan torpe, tan tonto tienen algunos. La mujer no puede estar sujeta al hombre porque esto es discriminación, porque somos iguales. Y había dicho el Señor en el versículo 17 al hombre: por cuanto comiste del árbol que te mandé, dice, maldita será la tierra por tu causa. Y el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y le dice al hombre: tú tendrás que llevar entonces con trabajo el pan para tu casa. Pero entonces las mujeres dijeron: qué Dios tan tonto. Entonces ellas dijeron: qué Dios tan bruto fue ese que escribió la Biblia. ¿Cómo se le ocurre que es el hombre el que tiene que trabajar? ¿Por qué no podemos nosotras salir a trabajar? Y entonces cambiaron los roles, hasta ahí los roles, todavía no la identidad, solo los roles. Y dijeron: las mujeres deben ir a trabajar. Y dijeron que los hombres cuiden los hijos. Y entonces los hombres dijeron: no, nosotros también vamos a trabajar. Entonces que los hijos los cuide el Estado, que los cuide el gobierno. Entonces que los cuiden los abuelos, que ya están viejos y que ya se están por morir y no sirven para nada. Entonces que los cuiden. Y entonces, hermano, empezaron unos cambios que no solamente fueron a los roles de trabajo, a los roles de política, sino que también fueron a los roles de la cama. Y entonces las mujeres podían salir de cacería y los hombres también. Y en los años 70, en los años 80, entonces las mujeres dijeron: nosotras tenemos algo que los hombres no tienen y podemos usarla. Los hombres se vuelven locos por vernos el cuerpo. Y entonces la ropa toca recortarla o quitárnosla. Y salieron las modas nudistas. Y salieron, hermano amado, situaciones. Yo tal vez en un bus, no me acuerdo, en un viaje que hicimos, llegamos a un restaurante y habían unos videos de las canciones de los 60, a blanco y negro todavía. Algunos de ustedes no sé si alcancen a recordar. Y salían el tipo ya con un pelo así grandote y un micrófono que tenía un palito largo. Yo nunca los he conocido. Unos pantalones anchos. Y él salía cantando, cantaba así quietico, con pantalones bien vestidos, hasta con corbata, miré a uno. Y atrás había unas muchachas bailando, todas vestidas, todas. Y bailaban allá. Me imagino yo que lo que hacían eran movimientos sensuales. Levantaban la rodillita así, ¿no es cierto? Me imagino que era el movimiento sensual de la época, bien vestidas.
Ahora usted mira un video, mi hermano, y salen mujeres literalmente desnudas, unos hilos dentales bailando no sé qué cosas, y eso es videos, hermano, musicales que honestamente, y si usted es un poquito objetivo, podrá reconocer que son literal y textualmente pornográficos. ¿Qué pasó, mi hermano? Que las mujeres dijeron: nosotras tenemos esta arma, este instrumento, y vamos a usarlo. Y entonces empezó el cambio de roles, y hoy día, 40 años después apenas, de los 70 acá no han pasado más de 40, 50 años, cuando más. Este movimiento empezó en los 70, en los 80. Y hermano amado, en este momento, entonces tenemos nosotros una sociedad absolutamente depravada, donde la costumbre es que los muchachos empiecen a tener relaciones sexuales siendo apenas niños, y ya nosotros no sabemos cómo trancarlo. Ya la muchachita de 13 años le dice: papá, tengo novio, y el papá le da risa o la mamá le da risa, o tal vez el papá se ponga bravo y la mamá le diga: tranquila. Y se volvió una costumbre, y empezaron, hermano amado, con una actitud casual hacia las relaciones sexuales. ¿Sabe por qué le ponen a las niñas de 12 años la vacuna contra el papiloma humano? ¿Sabía usted que el papiloma humano, el virus de papiloma humano, VPH, que usted mira tal vez en la EPS que dice vacuna contra el VPH, que entre otras cosas es una vacuna que está ocasionando muchos daños? Hay niñas que se han muerto por eso. Hace poquito una niña que era como una promesa del patinaje acá en Colombia, se murió, o le dio un patatús, no sé, está mal, no sé si se murió finalmente, por una vacuna de estas, o le echan la culpa a la vacuna de estas. ¿Y saben por qué es, hermanos? El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces se la están poniendo a las niñas de 12 años porque reconocen, pero se quedan callados, que a esa edad están empezando las relaciones sexuales. Y ese trasfondo familiar ha ido degenerando, y cuando pensamos que no podía ser más degenerado, porque ya decíamos tendrán que salir desnudas a la calle y tendrán los hombres que quién sabe hacer qué, entonces dan un paso más, y ahora ya no es el rol de géneros, ahora es la identidad de géneros. Entonces ya no basta con decir que el rol puede ser el que uno quiera, sino que ahora llegaron a decir que la identidad puede ser la que uno quiera. Y entonces ya tenemos a Humberto de la Calle diciendo, cuando lee los acuerdos y cuando habla de los acuerdos de paz, diciendo textualmente, y lo cito textualmente: no se nace siendo hombre, se llega a serlo. No se nace siendo mujer, se llega a serlo. Y eso va dentro de los acuerdos de paz, eso va dentro de lo que se pretende validar con un plebiscito, eso va dentro de la idea de nación que estamos construyendo. Y mientras tanto la familia, mientras tanto la iglesia, hermano amado, tal vez desatendida. Mientras tanto, padres y madres aquí en la iglesia, preocupados, no sé exactamente por qué, o me atrevería yo a decir, entretenidos por diferentes cosas. Entretenidos, hermano, mirando, entretenidos tal vez paseando, entretenidos tal vez haciendo capitales, entretenidos tal vez, hermano, en medio de pecados, de avaricias, no sé exactamente en medio de cuántas cosas, pero lo que sí sé, hermano amado, es que tenemos unos padres que están abandonando la lucha por sus hijos, que tenemos unas familias, hermano, al borde del caos y ni siquiera nos damos cuenta. Yo quiero hacerle una pregunta a usted hoy y le voy a dar unos segunditos para que trate de responderla. De sus hijos, ¿cuántas cualidades tienen sus hijos? Piense un momentico, por favor, y quiero que usted se tome el momentico para pensar, enumere allí 5 cualidades de sus hijos, si las puede encontrar, cada uno, por favor. Yo quiero que usted haga este ejercicio, papá, mamá, piense en qué cualidades tienen sus hijos. Tal vez usted va a poder encontrar varias, 5, 6, ¿no es cierto? ¿Si es así o no es así? Aló, ¿si las encuentran o no las encuentran? Pues ayer yo le preguntaba a los muchachos, les dije, quiero que hagan ustedes un ejercicio.
Busquen cualidades de ustedes, no lo que sus papás piensan de ustedes, lo que ustedes saben que ustedes son o que ustedes no son. Y sabe que me sorprendí, mi hermano, que la mayoría de ellos dicen: no tengo ninguna o tengo una. Mi papá cree que yo soy esto, pero yo no soy esto. Mi papá no sabe que yo estoy haciendo esto y esto. Mi mamá no sabe que en realidad yo hago esto y esto. Es doloroso, mi hermano, que yo le preguntaba hace algún tiempo a algunos papás cómo se llaman los 3 mejores amigos de sus hijos con los que estábamos hablando. Y sabe, la mayoría ni siquiera saben si tienen mejores amigos. Le preguntaba yo: ¿usted sabe cuál es la orientación sexual de la niña que se la pasa tanto con su hija? ¿Usted ha hablado con ella? Y sabe, mi hermano amado, nos damos cuenta que hay un alejamiento profundo en nuestra familia. Mire, mi hermano, yo le digo en el nombre del Señor: ¿cuántos de sus hijos vienen a la reunión de jóvenes? Que los traiga el papá. Yo les decía cuando empezamos tal vez con la iglesia hace mucho tiempo, qué necesidad tenemos nosotros tan grande, mi hermano, de salir un domingo de acá del culto y tal vez haberse levantado temprano, hacer un almuercito e irse por allá para los fundadores, así sean con 5,000 pesitos para comerse un helado, con un baloncito para correr, para jugar un rato, para sentarse debajo de un palo y dormir ahí. Hermano, y nos pasamos quizá años enteros sin hacer esto. Nos pasamos tal vez años enteros sin compartir una palabra de Dios en nuestra casa. Seguramente si nos reunimos, entre comillas, a ver una película, y eso que ya ni a eso se reúne hoy la familia. Porque cuando Dios, entre comillas, bendice, entonces tienen televisor en la pieza de los papás, tienen televisor en la sala, tienen televisor para los niños, y cada uno con su control remoto. No me acuerdo quién era el que me decía, no de esta iglesia, me decía que el niño estaba viendo televisión y él llegó, y cuando cogió el control remoto el niño se lo quitó y le dice: no me tocas el control remoto. Un niño de 6 años. Y entonces si le agarra el control remoto hay pelea, hay pleito. Tal vez, hermano, una dificultad real, seria, para podernos reunir en la mesa, darle gracias a Dios y comer en paz un alimento. Y creo que es Deuteronomio, el capítulo 4, que el versículo 9, mire lo que dice Deuteronomios 4:9. Dice: por tanto, guárdate, Deuteronomio 4:9, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 6, creo que es. Seis, ahí 2 hojitas adelante, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y hablarás de ellas andando por el camino, y hablarás de ellas al acostarte, y hablarás de ellas cuando te levantes. Mire, mi hermano, tal vez tenemos que volver a enseñar a Moisés, escúchemelo bien, porque existe un bombardeo terrible de la enseñanza, de la doctrina, de la costumbre de Baal, de la costumbre de Acera, de los cultos sexuales. Existe, mi hermano amado, como nunca antes, tal vez en la época moderna, una proliferación, hermanos, de cultura diabólica. Mire, mi hermano, escúcheme esto y entienda hasta dónde ha llegado. Hoy día el muchacho más reconocido en el colegio o en la universidad es el que más se ha acostado, o mejor, el que se ha acostado con más muchachas del colegio. Y por eso están compitiendo los muchachos donde estudia su hijo. Le pregunto yo, ¿eso no es un culto a la fornicación?
Eso no es un culto, mi hermano amado, a la inmundicia. Hoy día la muchacha que mejor reconocimiento tiene, tal vez es la jovencita que ya se pudo hacer una cirugía. Usted sabe, mi hermano, que acá en Colombia permitieron las cirugías plásticas a los menores. Tal vez fue, si no el primero, uno de los primeros países en Sudamérica donde se permitió que menores de edad se hicieran cirugías plásticas, ponerse en senos, ponerse en pucheca, hacerse en la lipo. Y ha causado tanto problema que recientemente el Estado lo prohibió. Y hoy día, mi hermano, de 15 años la niña pide la lipo. Y esa es la moda, esa es la cultura, eso es lo que se está adorando. Y le pregunto yo, mi hermano, ¿qué es lo que le está enseñando? Escúcheme, porque acá es donde yo quiero como caer. Si allá afuera el mundo le enseña eso todo el tiempo, ¿qué es lo que usted le enseña en su casa a sus hijos? Ellos llegan de mirar muchachitas, hermano, que llegan al colegio y le dan 5 vueltas acá a la pretina de la falda para mostrar casi las nalgas. Ellos llegan allá de hablar con un muchacho que está contando lo que hizo el viernes en Capachos. Ellos llegan, hermano amado, de ser bombardeados por pornografía, por homosexualismo, por palabras terribles. ¿Y qué le enseña usted en su casa? ¿Qué hay en su casa? Lo mismo. Llegan ellos y prenden el computador y no hay nadie que sepa qué está viendo. Llegan ellos y se pegan al televisor y no hay una persona que esté tal vez con ellos para hablar. ¿Qué, mi hermano, se les está repitiendo? Cuando usted empieza a hablar con ellos, le da pura cantaleta. Sí que son especialistas los papás y especialmente las mamás, pero también los papás en dar cantaleta. No dan ejemplo, pero dan cantaleta. No hay, hermano amado, un respaldo del Señor en lo más mínimo. A veces, hermano amado, ni siquiera en lo económico. A veces, hermano amado, por favor. A veces, hermano amado, ni siquiera en lo económico hay un respaldo. ¿Sabe por qué, mi hermano amado? Por lo que hay en el corazón. Llenos de contiendas, llenos de maltrato para con la esposa, llenos de iras, unas iras terribles. Hermano, usted lo conoce, cada uno de nosotros lo sabe. A veces salimos de la iglesia y aquí en la puerta ya el hombre está energúmeno con la mujer, gritándole, pellizcando a los muchachos. Eso es terrible, mi hermano, es vergonzoso, es doloroso que vengamos a la iglesia y aquí en la puerta salgamos con amargura en el corazón. Yo les he dicho, mi hermano, cuánto lo he enseñado. A los hijos hay que reprenderlos, claro que sí, pero tenemos que corregirlos con dominio propio. Tenemos que corregirlos, hermano, con dominio en el corazón. Pero papás llenos de rabia que cogen a los muchachos a puños. ¿Qué corrección es esa? Que le dan patadas a los hijos, que se ponen bravos y les echan vulgaridades, madrazos a sus hijos, a su esposa. Mi hermano amado, ¿qué es lo que se está repitiendo? ¿Será eso la palabra del Señor? ¿Será esa la ley? Yo sé que no estamos en la ley, porque la ley hablaba, eso es la sombra de Cristo Jesús que viene. Pero si no tenemos ni siquiera los mandamientos de Dios en nuestro corazón, yo te pregunto, papá, tú que amas a tus hijos, tú que dices cosas buenas, ¿qué es lo que le repites cuando llegas borracho a la casa? Así seas un borracho alegre, porque es que hay borrachos que vienen a pelear y dicen, no, pastor, pero yo soy de los borrachitos contentos. Yo llego todo feliz a mi casa. ¿Qué le estás enseñando, mi hermano, cuando ese niño tenga 16 años? Yo te pregunto, mi hermano, cada vez que agarras a darle cantaleta, cada vez que le dices a tu hijo, yo matándome por usted trabajando y mire lo que usted hace, le está echando en cara la comida. No encuentra una mejor forma de enseñar. Cada vez que se pasa un día y usted no abraza a su hijo con sinceridad, a su hija. Cada vez que se pasa una semana y usted no ha tenido 2 horas para escucharla, para preguntarle cómo está. Cuando llegó del colegio y usted se le olvidó decirle qué hizo hoy, mijita. Y tal vez ya tiene 20 años, hermano, y nunca pasó por ahí. Y ahora difícil recuperar el tiempo. Hermano, yo le digo, es verdad que la situación y la sociedad en Colombia va en un degenero terrible, claro que sí.
Y tal vez ellos empezarán a enseñarles muchas cosas, pero déjenme decirles, debe haber un hogar donde a los niños pequeñitos se les enseñe y se les diga: tú eres un varoncito y tu hermana es una niña, ustedes son diferentes. Donde se les hable allí a la edad adecuada de lo que deben hacer, donde les enseñemos por la Biblia y le digamos: al principio, cuando empezó la creación, Dios hizo hombres y mujeres. No es verdad eso de que uno nace de cualquier manera. Que podamos hablar con nuestros hijos, diferenciarlos, que podamos instruirlos, que podamos bendecirlos. Pero mi hermano amado, existe la tragedia del tiempo. Yo sé, mi hermano amado, que tal vez económicamente se pasan circunstancias difíciles, sí, pero la iglesia debe por lo menos orarle al Señor, que las mamás puedan estar con sus hijos, que los papás podamos llevar provisión suficiente para la casa. Hermano, ¿quién puede educar un hijo como una mamá? Pero si no hay tiempo, si no tenemos ni siquiera, mi hermano, la oportunidad de verlos. Me dijeron, no sé si es algo confirmado, que a partir del año entrante Villavicencio va a empezar a implementar la jornada única de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y para algunos papás dicen: uff, gloria a Dios, escuchó el Señor mis oraciones, por fin ese chino berraco va a estar allá. Qué tragedia, mi hermano, qué tragedia estamos viviendo. Y la iglesia feliz, porque tal vez, hermano, no hay tiempo. Porque tal vez, hermanos, no tenemos la oportunidad, porque estamos, escúchelo usted bien, demasiados ocupados persiguiendo nuestra felicidad. Ay, pastor, pero yo qué hago si la única hora que tengo de ir al gimnasio es cuando llegan esos chinos a molestar. Pero pastor, ¿usted por qué habla así? Usted a toda hora regaña. ¿No ve que también también tiene derecho de ser feliz? Y yo le digo algo, hermano amado, claro que sí. Es que yo no he tratado de enseñar a que seamos infelices. Yo lo que quiero que usted mire, mi hermano, es que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender a deleitarnos y hacer las cosas bien, agradándolo a Él, agradando al Señor. Pero hoy día, mi hermano, afuera hay un ataque de tinieblas terrible, es la verdad. Afuera, mi hermano amado, en el mundo ya no se saciaron con el tema. Y déjeme decirle algo, présteme atención por favor, porque en los años 70, cuando empezaron a hablar de la igualdad y la liberación femenina, la iglesia cristiana no pudo pararse y decir: no, Señor, no es verdad. La Biblia puso un orden para los hombres y un orden para las mujeres, porque si decían eso, decían: qué iglesia tan retrógrada, qué iglesia tan atrasada, qué iglesia tan bruta, qué Dios tan tonto. No se dan cuenta que somos iguales. Entonces la iglesia le tocó acostumbrarse, y entonces ya no habían pastores, tocó empezar a poner pastoras, porque somos iguales. Ya no habían apóstoles, habían apóstolas, porque como somos iguales, si la iglesia no se mete a la moda, entonces la iglesia se queda atrás. ¿Y cómo hacemos para salvarlos si nos tienen miedo? Y entonces ahora, 50 años después, nos dimos cuenta que la embarramos, que Dios no es bruto, que Dios sí sabe cómo hace las cosas, y que si la escritura lo dice, por algo lo dice. Y luego se empezó a meter la liberación sexual, el feminismo camino a la cama. Y entonces la iglesia dijo: ¿cómo vamos a trancar a los muchachitos que tengan novio si todo el mundo lo hace allá afuera? Vamos a permitirles que sean novios, pero entonces solo con niñas de la iglesia. ¿Y sabe qué lograron con eso? Que la fornicación se metiera a la iglesia. Y entonces los que fornican son el niño de alabanza con la niña de danzas. Y entonces los que se acuestan, hermano amado, es el hijo del ujier con la hija de la maestra de escuela dominical. Porque se metió, mi hermano, y qué difícil es parar la cultura y decirle: ustedes pueden ser muy cultos, pero están por fuera de la Biblia, y nosotros tenemos que educar y hacer las cosas conforme el Señor lo dice. Por eso se metió, mi hermano amado, ese demonio a la iglesia. Y ahora, ¿cómo trancamos? Ahora, ¿cómo hacemos devolver? Si tal vez entre sus hijos, hermano amado, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, la masturbación, el irrespeto, la pereza, el desorden, todo eso ya está metido.
Y tenemos que acostumbrarnos, hermano amado, a mirar la tragedia de lo que está sucediendo. ¿Sabe por qué? No por lo que digan afuera, mi hermano, no por lo que enseñen en el colegio, no por las cartillas de la ministra Gina Parodi, ni siquiera por el acuerdo de paz de Humberto de la Calle o del presidente Santos. El problema es que los padres hemos olvidado no solo repetir la palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos, hemos olvidado aprender la palabra que debemos repetirle a ellos. Y me duele a mí, mi hermano, mirar creyentes de 10 años que no se conocen ni siquiera no saben un versículo bíblico, no saben uno. Bueno, Jesús lloró. Y le dicen a uno, ¿en dónde es que está eso? Efesios, pastor, Génesis, ¿dónde era? En el principio creó, ¿cómo era? El agua, ¿qué fue? Los pescados, ¿cómo es que dice ahí la Biblia, pastor? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestra hija si no sabemos por qué ese chirito que se pone la mujer ahí en la cabeza? Y cuando el pastor hace la enseñanza, de pronto le dice a la mujer, vaya a ver qué es lo que dice el pastor. Y ella le dice, vamos, no, voy a mirar cualquier cosa que haya en televisión. Estoy cansado de trabajar, usted sí cansa, vaya usted, hombre. Es más, no vaya, venga y hágame un tintico, quédese acá. Que a Dios también le agrada, sujete. Se acuerde que la Biblia dice que se sujete, que la mujer sujeta para su marido. Vaya y sujete allá un tintico y unas galletas y tráigamelas. ¿Cómo vamos a repetir, hermano amado, si ni siquiera lo hemos aprendido? Con sinceridad lo digo, mi hermano. ¿Cómo vamos a levantar a los niños si no somos capaces de gastar un peso en ellos, en lo que debe ser? ¿Cuántas Biblias de niños le tiene usted a sus hijos? ¿Y cuánto tiempo gasta en la noche leyéndoselas? ¿Cuánto tiempo gasta en las mañanas con su hijo allí levantándola? Tal vez usted levanta temprano a su hija, la ayuda a bañar porque ella se demora, para que le queden 10 minuticos y le dice, hijita, es que tú debes acostumbrarte, uno no puede salir de la casa sin haber orado un momentico. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, déjame te bendigo. ¿Cómo repetimos a nuestros hijos la palabra si llegamos el lunes por la noche a decirle vamos a hacer altar familiar, pero al mediodía nos escucharon echándole vulgaridades a la mujer y diciéndole fastidiosa, maldita la hora que me casé con usted? Si los vimos todo el día, mi hermano, tal vez haciendo otra cosa, ¿cómo les vamos a repetir la palabra? ¿Cómo se la vamos a meter en el corazón? ¿Cómo les vamos a guardar allí la instrucción de Dios? Hermanos, permítanme decirles algo. ¿Cómo vamos a repetir y a lograr guardar en el corazón de ellos la palabra de Dios si no hemos sido capaces de corregirlos? Ayer miraba, hay un programa que se llama La Superniñera. Es de una psicóloga gringa y una psicóloga del Reino Unido. Y la psicóloga va a familias que tienen problemas terribles con los hijos. Y yo miraba a mi hermano que todas esas cosas que dice la niñera son las mismas que dice la Biblia y que yo les he enseñado a ustedes. Una niña de 5 años que no come y la mamá está detrás de ella dándole palo, gritando, sufriendo. Y la psicóloga lo que le dice es, muestre la autoridad. Usted es la mamá, usted no puede igualarse con ella. Póngale la comida, si no come quítasela, háblele acá. La niña, y ella corre a hacer eso y ella le dice, no le haga eso, deje que le hable, si no le hable no le pare bolas. Lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que les he enseñado. Y ¿sabe qué? Después de que esos papás que malcrían a los hijos empiezan a ponerles un poquito de disciplina, los niños empiezan a ser más felices. Y miraba yo con mi esposa y le decía, un hijo disciplinado es un niño feliz. Ayer mi niña estaba llorando porque empezó a llover y no podía salir. Y entonces la tía abuelita, una tía abuelita de ella, ¡ay, la niña! Y se la quité yo y le dije, cuento 5 segundos y si te miro una lágrima, por cada lágrima te doy un correazo. ¿Cómo se te ocurre estar triste porque llueve? Eso es inadmisible. Y empecé yo a hablarle. Inmediatamente no solo se secó las lágrimas, hermano amado, sino le dije, y te vas a jugar, vas a hacer algo que te ponga contenta. A los 5 minuticos estaba feliz. Pero si no, mi hermano, ahí la tenemos triste toda la vida. Y a los 16 años deprimida y pensando en el suicidio. ¿Sabe qué le hace falta? Corrección, con amor. Pero si cuando los corregimos, hermano amado, lo hacemos a gritos,
Si los dejamos hacer lo que se le dé la gana, aún en la iglesia, mi hermano, aún en la iglesia. Yo me pregunto a veces, ¿cómo es que en el colegio un niño pasa 2 horas sentadito y en la iglesia el papá no logra que pase 20 minutos, no, ni 5 minutos? ¿Cómo es posible, mi hermano amado? ¿Sabe qué es? Estamos olvidando repetirle a nuestros hijos las palabras del Señor. Yo sé que es problemático el rol de géneros, sé que es problemático la identidad de géneros, sé que es problemático, mi hermano, lo que se está haciendo allá afuera, pero el problema más grande ha arrancado porque la familia ha perdido el papel que Dios le puso como familia del Señor. Tal vez por nuestras propias incomodidades estamos justificando los pecados. ¿Sabe qué piensan muchos hermanos amados? Dicen, pero es que tanto que yo forniqué cuando joven, eso el muchacho necesita de todos modos pasar esa etapa. Tal vez dicen, pero pues yo también me divorcié 3 veces. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que luche por el hogar? Y tal vez, hermano, mire, yo le digo, es verdad que nosotros cometimos errores, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir justificando toda la vida eso? Papás que me dicen, pastor, es que como mi papá nunca me abrazó, entonces yo tampoco abrazo a mi hijo. O como mi papá me corregía a pedradas. Una vez estaba hablando con una persona y me mostró descalabrado. Yo nunca he visto una persona con tantas descalabraduras, puros remiendos. ¿Y usted qué pasó? Me dice que yo me crié en Fusagasugá, allá es muy quebrada. Acuérdense de Lucho Herrera, ¿no es cierto? Por eso era que era pura montaña. Y entonces cuando yo la embarraba, salía a correr. Y mi papá al principio me perseguía, pero con los años ya él no me alcanzaba. Y entonces cuando yo salía a correr, él me dejaba correr un poquito. Y como en la finca había harta piedra, se agachaba. Y cuando ya me tenía a tiro de piedra, tenga. Y eso era una sola, pastor. Claro, yo cuando me miraba con sangre en la cabeza me quedaba quieto, entonces ahí me cogía y me daba juguete. Y entonces como mi papá me corrigió así, pues yo me acostumbré. Y es lo que hago con mi hijo. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces vamos a seguir como mi papá no me habló, como mi mamá fue borracha, como mi papá fue adúltero. Vamos a continuar toda la vida, mi hermano, cometiendo los errores y tal vez echándole la culpa y diciendo tenemos que parar lo que hace el gobierno. Déjeme decirle, mi hermano, antes de parar lo que hace el gobierno, necesitamos parar lo que estamos haciendo en la casa nosotros. Necesitamos nosotros tomar la responsabilidad que tenemos, pero a veces es doloroso cuando no tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo le digo con verdad, mi hermano, me duele tanto, se lo digo en el nombre del Señor y escúchemelo bien, ver acá que vienen hombres y mujeres cuando se les acaba el hogar, cuando se les pierden los hijos. Cómo me duele escuchar acá una mamá llorando y diciendo, me salió que la muchacha estaba embarazada, pastor, ¿qué hago? Pastor, el muchacho es homosexual, ¿qué hago? Pastor, llegó a la casa con unos celulares robados, ¿qué hago? Pastor, ya no me aguanto a mi marido. Pastor, ya no me aguanto a mi mujer. Pastor, mi mujer se fue con otro. Pastor, mi marido se fue con otra. ¿Y cómo me duele ver eso? Pero ¿sabe qué me duele más, hermano amado? No verlos, ni siquiera en esas circunstancias, buscando al Señor y diciendo, yo necesito llenarme de la palabra de Dios. Yo necesito llenarme de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo vamos a defender nuestra casa? Yo les leí ahí en Nehemías, dice, peleen por usted, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus hijos, por sus hijas, por sus casas, por su mujer. Pero ¿cómo vamos a pelear si no nos hemos llenado del Señor? Antes tal vez, hermano, tocaba pelear cogiendo una macheta, yéndose por allá a dar machete con el enemigo. Hoy día tenemos que entender, es una guerra espiritual. Yo le digo, mi hermano, ¿cómo va a defender a su hija del lesbianismo? Yo estoy aterrado y estoy hablando mucho de eso porque estoy aterrado de mirar el alcance de esta situación en los colegios. Escúchemelo usted bien, porque es aterrador, hermano. Que en un colegio hayan 15 niñas y 5 o 6 estén besuqueándose con otras de un salón. Eso es aterrador, hermano. Es preocupante que en algunos colegios de lugares desarrollados en Centroamérica hay un país donde a los niños, escúchelo, una vez a la semana les ponen faldita. A los niños una vez a la semana le ponen faldita.
para que ellos prueben a ver cómo se sienten. Yo no me reiría, mi hermano, porque en unos años en Colombia van a estar diciéndole a los niños que se deben poner faldita. Y primero será una recomendación, y a usted le da risa, mi hermano amado, pero déjeme decirle, escúchemelo bien, si usted no se llena del Espíritu Santo de Dios, un día será su hijo el que le diga: quiero ponerme faldita, a ver cómo me siento. Y usted tal vez saque la correa y le diga: yo no crié no sé qué, y yo acá no voy a tener, y le da palo y lo grita. Eso no lo va a hacer cambiar, hermano amado. Eso no lo va a hacer cambiar. Cuando usted se dé cuenta y le abra el nochero a su niña, va a encontrar condones, pastillas anticonceptivas, y con darle una pela y botárselas, eso no la va a hacer cambiar, hermano. Y es lo que yo quiero que entendamos. Cuando usted llegue a su casa un día, tal vez va a encontrar que no hay ropa de su mujer, y usted dice: ay, la está lavando toda. No, se le fue. Y usted, con decirle yo la mato, alguna vez yo prediqué acá hace ya un buen tiempo respecto del adulterio y de las causas de divorcio, que entre otras cosas el viernes vamos a hablar acá en el discipulado sobre lo que es el divorcio, cuándo lo permite el Señor, en qué casos la Biblia habla de eso, que es un tema bastante complejo. Y alguna vez hablé sobre esto, y en medio de la enseñanza dije que si una mujer traicionaba a un hombre, o un hombre traicionaba a una mujer, lo correcto delante de Dios sería que lo perdonara y que siguieran hacia adelante. Claro, que no lo agarre a cerca 8 días, porque en ese caso lo correcto es el divorcio, la Biblia lo dice. No el segundo matrimonio, pero dice la Biblia: si el hombre no consiente vivir con la mujer, ella tiene que dejarlo porque no está sujeta a esclavitud. Solo que no se debe volver a casar, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo vamos a explicar bien el viernes con tiempo. Y entonces yo prediqué que el hombre debería perdonar a la mujer, y me esperó un hombre saliendo allá a la iglesia y me dice: pastor, yo quiero hablarle algo de hoy. Casi siempre sus enseñanzas me gustan, pero esta sí no, porque usted lo que está haciendo es dándole permiso a la mujer para adulterar. Y yo sí le digo, pastor, y le digo a mi mujer: el día que usted me la juegue, la mato. La mato y la pago, no me importa. Y sépalo usted, así el pastor haya dicho eso: usted me la juegue, yo la mato. Hermano amado, ¿usted cree que eso es defender a su casa? ¿Él cree que eso va a impedir que ella, mi hermano, tal vez un día diga: para que no me mate, entonces me vuelo? Y coge los chinos y cuando sepa no está. ¿Usted cree que eso defiende? ¿Usted cree que esa es la manera que defendemos, hermano? Hoy día, ante tanto ataque, me gustó esa notica como dice: cuando miro a los cristianos luchando en un centro comercial por no mirar a las mujeres en cueros allá, y lo describe muy bien. Es verdad, mi hermano. Pasa una mujer medio en pelota y uno, oye, ¿para dónde miro? Mi hermano amado, ¿qué día le comentaba yo? Estaba con mi esposa buscando una jurisprudencia, y entramos a una página de internet de jurisprudencia, donde recopilan jurisprudencia y la sintetizan para que uno pueda encontrarla. Jurisprudencia son las sentencias de las altas cortes. Y usted sabe que todas las páginas de internet viven de publicidad, entonces pues venden publicidad. Las publicidades son esos pull-ups, esas ventanitas chiquitas que saltan. Pero normalmente, si es una cosa de jurisprudencia, uno esperaría que promocionaran universidades, libros, cursos de actualización en derecho, ¿no es cierto? Y cuando salen viejas en pelotas y el cliqué y disfrute no sé qué, y qué terrible, mira, gorda. Y cerramos la página y abrimos otra y otra vez. Digo yo, mi hermano, ¿no serán ataques terribles? Para cualquiera, mi hermano. Puede ser el pastor, puede ser el hermano que está. Yo le decía a mi esposa: ¿qué tal uno por ahí a la 1 de la mañana trabajando, después de haber peleado con la mujer, bravo, y le sale en la página esto, mi hermano? Y luego le digo: y así no sea a la 1 de la mañana, así sea contento con la esposa, pero no deja de ser, hermano amado, ataques terribles. ¿Cómo lo va a defender, hermana? Pero eso es lo que voy a decir: yendo al sex shop y comprando disfraz de prostituta para que su esposo disfrute con usted, ¿cree que así lo va a defender? ¿Esa será la manera de que él huya de eso? Porque algunas hermanas dicen: pastor, pero es para que la vida sexual se active, para que él disfrute y no busque otra. ¿Usted cree que así lo va a defender? ¿Cómo va a defender su esposa, hermano? Diciéndole porquerías cuando tienen relaciones sexuales. Que han venido hermanas y se quejan: pastor, ese hombre la pasa viendo pornografía. Yo sé que sí. ¿Por qué Dios le mostró? No, porque cuando vamos a tener relaciones me dice cosas inmundas. Lo que mira ya. Esa es la manera de defender el hogar. Esa es la manera, mi hermano, de guardar los hijos. ¿Cómo hacemos, hermanos?
Si estamos en medio de una sociedad, como dice la Biblia, ¿sabe qué deberíamos hacer? Gemir delante de Dios. Nuestra Colombia amada está en una situación terrible. Nuestra nación, hermano, está en una situación caótica. Les decía yo que una señora que limpia baños en un colegio nos decía que del baño, ya no me acuerdo cuántos son, cuando llegué les conté el dato, la cifra exacta, porque me asombraba. Decenas de condones usados de los baños de los niños y de las niñas de un colegio público, o sea, donde hay niños menores de edad. Dice, todos los días saco preservativos usados. Hermanos, son las situaciones que estamos viviendo. ¿Quién defiende eso? ¿De dónde está surgiendo el problema? Hoy yo se lo quiero decir. El problema está surgiendo porque hemos olvidado esta palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa. Nosotros hablamos más de la Vuelta a España o del Mundial de Fútbol o de la novela o de la moda o no sé de cuántas cosas, del muchachito que está cantando en Factor X. ¿Cuándo hablamos de la palabra del Señor? ¿Cuándo la hemos podido disfrutar? ¿Cuándo nos deleitamos en ella para hablarla? Qué buena determinación la que han tomado algunos de que en su casa solamente se ponga música que alabe al Señor. Qué bonita determinación, hermano, la que han tomado algunos de leer un versiculito de la Biblia antes de acostarse en todos juntos, un minutico. Qué bueno, mi hermano, que podamos tener la costumbre de, si los niños están pequeños, acostarlos en la cama de uno un poquito, orar con ellos antes de mandarlos a la alcoba de ellos. Qué bonito, mi hermano, que como padres nosotros entendamos que debemos repetir estas palabras a nuestros hijos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Con esto quiero ir terminando. Si usted le llena a su niño o a su niña el corazón de la palabra de Dios, cuando llegue Satanás a llenársela de cosas inmundas, no va a haber lugar para que quepa eso. No va a haber lugar. Cuando llegue alguien a presionar a su hija para que tenga relaciones sexuales, no va a haber lugar, porque su corazón está lleno de la palabra del Señor. Cuando sea tentado, mi hermano, cuando lo busque el diablo, no va a haber lugar. Si usted tiene cuidado de qué está llenando el corazón del niño. Ayer mirábamos una cuestión también con mi esposa de qué sucede cuando los niños juegan en ¿cómo se llaman? Videojuegos, en consolas, estos juegos violentos. Y mostraron un estudio incluso físico que se les acelera el corazón, un montón de cosas. Y hacían una prueba, ponían unos niños a jugar esto y otros niños a jugar fútbol y otros niños a no jugar nada, supongo yo. Y los niños que jugaban a darse en bala, a matarse en allá, estaban haciéndoles preguntas. Y el entrevistador adrede ponía una taza con esferos y la tumbaba adrede. Y los niños que estaban jugando juegos violentos la miraban y seguían hablando. Y los que no, en su totalidad, se agacharon a ayudar a recogerlas. Y daban la conclusión, ¿por qué? Porque los niños cuando están jugando eso se insensibilizan. El corazón se les acelera y están cansados, fatigados, no quieren hacer nada. De lo que les llenemos el corazón. Si sus hijos, hermano, se les lee la Biblia, pues se les va a llenar el corazón de eso. Si usted, mi hermano, de vez en cuando se arrodilla a orar, el ambiente se va a llenar de eso. Si usted, mi hermano, de vez en cuando le saca tiempo a esos muchachos para escucharlos. Si usted de vez en cuando le saca tiempo a esos muchachos para compartir con ellos, para verlos jugar un partido. Ya tal vez usted ya no tenga ánimos para jugar fútbol, pero mírelos a ellos. Comparta con ellos. Salga a montar bicicleta con sus hijos. Salga un domingo después del culto y lléveselos un ratico. No les hable solamente de la película. Si vio cómo mataron a ese, uy, le botaba así el ojo, uy, esa sangre, uy, severo. No, mi hermano. Hay papás que por querer ser amigos de sus hijos cometen unos errores terribles. Busque hablarles del Señor. Busque llenarse usted de la palabra de Dios. Entienda algo, mi hermano amado. Debemos luchar contra un acoso cultural. Yo lo llamaría un acoso incultural, ¿no es cierto? Pero esa es la cultura que se está moviendo. Eso es lo que se está dando afuera. Si en la casa metemos lo mismo, si en la iglesia metemos lo mismo, ¿cómo van nuestros muchachos a diferenciarse? La iglesia debe ser un lugar de paz, hermano. La iglesia debe ser un remanente donde nosotros nos llenemos del Señor. Usted, mi hermano,
como cabeza de familia, si usted quiere defender a sus hijos, usted debe llenarse de la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer algo nosotros, vamos a presentar una bebé acá, pero hace 8 días ellos querían hacerlo, no les dije que no porque no habían venido a hablar conmigo, y aunque no vinieron tampoco durante esta semana, pero yo les dije quiero presentarla después de esta enseñanza, porque esto, mi hermano amado, que hacemos nosotros cuando traemos a un bebecito acá, nosotros no bautizamos niños por una causa bien sencilla, porque la Biblia nos manda a que creamos en el Señor Jesucristo y luego nos bauticemos. Amén. El bautismo es una confesión pública de mi pecado, y un niño no puede confesar su pecado. Por eso no es posible bautizar, es más, es malo bautizarlos, porque la Biblia dice que todo lo que se ofrece a un ídolo se ofrece en realidad a un demonio. Eso lo dice la Biblia, yo lo puedo explicar con detenimiento. Y casi siempre, especialmente antes, a los niños se bautizaba y se les ponía el nombre del santo del día. Existía mucho esa costumbre, ¿no es cierto? Era el día de, no sé, Eurípides, y entonces el niño le ponían Eurípides José, porque era el día de Eurípides. Eso sucedía, mi hermano, usted sabe que es así. Y todos los santos, yo les he explicado, para ser santos se necesitan 2 requisitos. El primero, estar muerto, y el segundo, haber obrado un milagro. La Biblia dice que no hay más oportunidades para uno, sino lo que ocurra acá en la tierra. O sea, después de que morimos, es mentira que volvemos a hacer milagros. Eso no es verdad. Pero alguien dice, pero él me hizo el milagro. Sí, se lo hicieron, pero no fue él. Porque la Biblia dice, está determinado para todos los hombres que vivan una vez, luego mueran y después el juicio. No hay oportunidad de que después de la muerte hagamos nada. Y aún Jesucristo lo dijo cuando Lázaro y el rico Epulón, él quería volver a ayudar a su familia, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, no puede. Moisés le dice, no puede. Hay una cima que nos separa entre los vivos y los muertos y usted no puede pasar. Ellos allá tienen a Moisés, allá tienen a quien les enseñe, usted no puede pasar de aquí para allá. Es decir, la Biblia enseña que los muertos no pueden hacer milagros. Y entonces cuando bautizamos a un niño, lo estamos sometiendo, hermano amado, a la autoridad de un muerto, que en realidad es la autoridad de un demonio, de un espíritu inmundo. Amén. Por eso nosotros no bautizamos niños. Nosotros bautizamos adultos que han creído, que han reconocido a Cristo como su Salvador. Pero los niños, hermano, los traemos al altar. Y no los trae el pastor. A los niños los trae el papá y la mamá. Y acá yo no los bendigo. Acá lo que hacemos es que los papás nos comprometemos a esto que estamos hablando. Escúcheme, César, por favor, y Marcelita. El compromiso que tenemos es este: que vamos a llenarnos de la palabra del Señor y se la vamos a repetir por la noche, por la mañana, al mediodía. Amén. Los sábados, los domingos, no solamente el domingo que lo traemos a la iglesia. Ese es el compromiso que hacemos. Y el compromiso que hace Dios con ustedes, el pacto que hace Dios, es que si esto hacemos, hermano amado, a ellos les irá bien. Amén. Que ellos estarán guardados. Que si la palabra del Señor, no la cantaleta, amén, Marcela, amén, César, no la cantaleta, y amén, hermanos. Una cosa es la palabra del Señor, otra cosa es la cantaleta. Que si la palabra del Señor mora abundantemente en sus corazones, ellos estarán guardados. Si la cantaleta mora en la casa, ellos esperarán cumplir 16 o 18 años para salir e irse. Eso depende de qué enseñemos nosotros. Amén. Por eso al traer los niños acá, no es un compromiso que hacen los niños. No es que estamos haciendo algo con ellos, estamos pidiéndole al Espíritu de Dios que los mire, pero estamos nosotros como papás diciéndole, nos comprometemos a llenarnos de tu palabra y a repetírsela a ellos, a guardarlos desde la casa, que cuando en el colegio les quieran enseñar algo equivocado, ya ellos hayan aprendido lo correcto, que cuando los amigos los quieran dañar, ya ellos estén encaminados por el camino correcto, que cuando el mundo quiera pervertirlos, ellos ya tengan una vestidura de santidad en su corazón. Amén. El compromiso de nosotros como familia y como papás es encaminar lo que el diablo torció, hermanos amados, lo que el diablo allá afuera está destruyendo. Yo no sé cómo siguen creyendo que son buenos los consejos de los psicólogos si vemos que cada vez la sociedad va más para abajo. Pero nosotros, hermanos, tal vez no podamos transformar allá afuera, pero sí podemos edificar aquí adentro nuestras casas. Sí podemos nosotros bendecir a nuestros hijos.